Claro. ¿sí? Y ahí, en los últimos 10 años, tenemos este fenómeno donde los carteles mexicanos pasan a ser grandes jugadores en el tema de cocaína. Tiene que haber un aspecto también en lo institucional, en cómo están también conformadas las fuerzas policiales para que permita que eso ocurra también. Porque bueno, decimos estamos buscando otra vía, pero si México estuviera estructurado de otra forma, si la policía no fuera lo corrupta que es, tal vez les hubiese sido más complicado, ¿no? Acá, Muriel, Buscar a esa veces, vía. digamos, cuando queremos explicar las crisis o las corrupciones o las turbulencias en la ex Unión Soviética o en Europa del Este, siempre decimos no hay que olvidarse del colapso de estos países gobernados por un partido único, las debilidades institucionales que tienen, etc. Lo que muchas veces nos olvidamos que nosotros acá en América Latina tuvimos el colapso de un partido único, que fue el PRI. Sí. O sea, México, a fines de los 90, colapsa una estructura de gobierno que gobernó con partido único más tiempo que el Partido Comunista Soviético. Digamos, Es muy interesante la comparación, fue ¿no? gobernó 70 años seguidos, de manera alternándose dentro de ellos mismos, lo llamaban el sexenio, el dedazo, ¿no? El que gobernaba con el poder absoluto, señalaba a su sucesor y esa persona pasaba a tener el pleno poder, esa persona que había gobernado antes se iba con inmunidad, con alguna fortuna, y desaparecía de la escena política. Así funcionó México durante, con llamado el dedazo, ¿sí? y la hegemonía del PRI. Bueno, el PRI tenía sus ventajas y sus desventajas. La gran ventaja que tenía era una estabilidad política aparente, control social, políticas sociales bastante activas, pero era un país que no se estructuraba como uno piensa que se estructura con instituciones, con democracia, con libertad de prensa. Ahora, esa estructura que venía ya haciendo agua desde fines de los 80, principios de los 90, colapsa y México afronta en los últimos 10 años un Estado que uno a veces lo tiene que comparar, salvando las distancias, con la Unión Soviética, con Ucrania, ¿sí? Digamos, ambientes de baja institucionalidad, donde las certezas desaparecen, donde los que mandaban ya no mandan. Todo eso agregado por debilidades institucionales propias de los países latinoamericanos, por una multiplicidad infinita de fuerzas policiales. México tiene 1.200 fuerzas policiales, provinciales, municipales, estaduales, muchas de ellas muy pequeñas, con niveles de corrupción muy altas, muy poco organizadas. Por lo tanto, digamos, es como el cóctel perfecto. ¿Y qué podríamos decir, Fabián, de la reacción también de los Estados Unidos frente a esto, ¿no? Porque, en definitiva, el consumidor es Estados Unidos y también, así como entran drogas hacia los Estados Unidos, también desde los Estados Unidos salen armas hacia México. Por ahí hemos escuchado discursos, sobre todo de los sectores más conservadores de los Estados Unidos, culpando a México de todo lo que ocurre, pero ¿hay ahí también un juego de complicidades? A partir de él, obviamente cualquier persona que lo analice desde un punto de vista estricto, de rigurosidad, hay una responsabilidad compartida absolutamente evidente. Después lo que dicen los políticos o algún ignorante puede ser, digamos, pero ahí hay una dinámica, la cocaína sube, la metanfetamina sube, y las armas y municiones bajan, claro, digamos, ¿no? Hay una total interacción entre todas las armas que han visto la gente en el documental, esas que estaban apoyadas en el piso como secuestradas a los narcotraficantes, en un 85% son armamento de fabricación americana. No toda que viene de Estados Unidos, sino en muchos casos armamento americano que pertenece o pertenecía a las fuerzas militares y policiales mexicanas, que son robadas o vendidas de manera ilegal por policías o militares corruptos. Pero todo ese armamento de ahí, excepto algunas Kalashnikov rusas o chinas, todo el resto de armamento es estadounidense y usado por las Fuerzas Armadas estadounidenses, ¿no? O sea, ¿sí? Entonces la corresponsabilidad es absoluta. Ahora, lo que vos ibas. 2008 hay un primer signo de un gobierno americano que asume tibiamente la corresponsabilidad, que es Bush. Bush en el 2008, cuando esto se empieza a desmadrar por la violencia, por lo que vamos a hablar si querés después, que es esta decisión de Calderón de lanzar a una institución que se había mantenido bastante al margen de la política mexicana, que es el ejército, lanza esta guerra, se empieza los altos niveles de violencia. Bush, frente a estos miles de muertos, en ese momento ya serían 30.000 muertos de esta guerra,
decide lanzar la iniciativa de Mérida, que es un programa de ayuda político-militar y de seguridad de unos 1.700 millones de dólares en 3-4 años, que es un mini plan Colombia, claro, que se le da a los mexicanos, pero sin reconocer la corresponsabilidad. Va a haber que esperar a Obama en los últimos 2 años, donde Obama sí se pone la camiseta diciendo: nosotros somos los consumidores, desde acá sale el armamento, desde acá sale la munición. Esto es un trabajo compartido con el gobierno mexicano, no es cuestión de acusarnos mutuamente. Obama ha ratificado el programa de Mérida y además está buscando, siempre dificultoso en Estados Unidos, buscar alguna forma de control o de regulación del flujo de armamentos y de municiones. Y mientras tanto, bueno, el narcotráfico sigue ganando terreno en México literalmente y disputando, ¿no?, a sangre y fuego ese territorio con todas las consecuencias que tiene. Te propongo, Fabián, que hagamos un corte y a la vuelta, bueno, vamos a hablar de eso, de los distintos carteles que están operando hoy en México, y también le vamos a pedir a Fabián que nos cuente un poco cómo es la estructura, la dinámica, y la forma de operar, ¿no?, de estos niveles de violencia y de delincuencia tan importantes que se está sufriendo hoy en México. Ya venimos.